Una vez más, incentivamos a todos los compañeros de Mecatrónica a formar parte del capítulo técnico RAS y EEE UTN. Es un voluntariado donde ustedes pueden mejorar sus conocimientos y aprender más fuera de las aulas de clase. Cualquier pregunta, duda o información que tengan pueden comunicarse con nosotros en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook o YouTube. Muchas gracias. Damos la bienvenida a todos nuestros participantes en este segundo día y primera parte en el seminario de capacitación. Y de igual manera damos una cordial bienvenida a nuestro ponente, PhD Javier Rosero, con el tema Importación en las ciencias básicas aplicadas en los procesos de control. Bienvenido, les cedo la palabra. Bien, buenas tardes, gracias por asistir. Permítame primero compartir mi pantalla y ahora empezamos con esta pequeña explicación. Un momentito, por favor. Perfecto, bien. Entonces, bien, ahora mismo estoy en sistema operativo Linux, entonces lo que va a pasar es que cuando empiece a compartir mi pantalla van a tener que lamentablemente dejar de mirarme. No me puedo dirigir a ustedes al mismo tiempo debido a que estoy en un sistema operativo que no es compatible o muy compatible con la plataforma, ¿no? Pero bueno, vamos a tratar de hacer lo mejor posible. ¿Me confirman que pueden mirar mi pantalla? Sí, se puede observar. Bien, empecemos. Gracias por la invitación. Esta es una pequeña demostración, una pequeña explicación del potencial que existe entre las ciencias básicas y particularmente las matemáticas aplicadas en los procesos de control. ¿Cuál es la motivación para realizar esta exposición? Resulta que normalmente lo que suele suceder es que nosotros nos formamos de una manera muy rigurosa en los primeros niveles a nivel de ingeniería, en donde tenemos bastantes asignaturas fuertes dentro de las ciencias básicas, que de básicas no tienen muchos, se llaman ciencias básicas porque son la base para el entendimiento de la ingeniería, pero no es porque sean fáciles. Aquí estamos hablando de todo lo que tiene que ver con matemáticas, con física, ¿sí? Y todas las áreas dentro de estas grandes de estas grandes áreas, digamos, perdone la redundancia, ¿no? Entonces, resulta que cuando hemos aprendido todas estas herramientas, porque esos son, digamos, o vamos de a poco, primero no sabemos para qué las utilizaríamos, ya, que si la electrónica, que si la física, que si la electricidad, que si las matemáticas, en todos sus campos, como por ejemplo la aritmética, el cálculo diferencial e integral, el cálculo vectorial, la estadística, en fin, todas estas herramientas muchas veces quizás el profesor no es capaz de decirnos para qué sirven. Entonces, esta es una pequeña demostración, una pequeña clase que es a manera de motivación que nos pueda permitir indicarles que en realidad son súper importantes en la parte de ingeniería. Bien. Ustedes son libres de preguntar en el momento que deseen. Voy a tratar de hacerlo lo más rápido y he tratado de preparar la información de la manera más gráfica posible. Les recuerdo que es una clase con un ejemplo de demostración y de motivación, no de desmotivación, ¿no? Porque mi objetivo no es poner las cosas complicadas, sino más bien poner las cosas un poquito más gráficas y en contexto de lo que ustedes recibirán
a lo largo de su carrera de ingeniería cuando estén en la parte, una de las 4 partes fundamentales de su formación, que es el área de automática. El contenido de la exposición va de algunas definiciones que son importantes importante ponerlas, matemáticas e ingeniería, luego matemáticas y control automático, y terminaríamos con un ejemplo práctico. Lamentablemente por el tiempo no he podido prepararles más ejemplos prácticos. Ya les explicaré en su momento, al menos este que les tengo preparado. Y no hay que asustarse por las matemáticas que van a mirar. Más bien, el objetivo, como les dije, es tratar de demostrar de que en realidad esto es útil. Bien, entonces empecemos con la primera parte. Algunas definiciones. Siempre nos preguntamos, bueno, ya venimos recibiendo desde la escuela, de hecho desde el jardín de infantes, venimos recibiendo clases de matemáticas, pero en realidad poca formalidad hay, ¿no? De decir, o sea, hay muchas definiciones. Yo aquí les he puesto algunas pocas. Un lenguaje simplificado con una herramienta para cada problema específico. Esto me parece interesante, ¿no? O partiendo de axiomas y siguiendo el razonamiento lógico que estudian las propiedades de estructuras abstractas y relaciones entre esas cantidades abstractas. Al final, lo que dejo subrayado en verde es lo más importante para mí. Desde sus comienzos, ¿sí? Han tenido un fin práctico. En realidad, sí, las matemáticas son un lenguaje formal que es a través de simbología que especifica la relación que existen entre estos símbolos. Y estos símbolos obviamente representan a cosas en la naturaleza. Entonces nosotros, como conclusión de qué son las matemáticas, podemos hablar de que las matemáticas simplemente son una herramienta que nos permiten entender cosas más allá dentro de la naturaleza. Eugene Paul Wigner, que es este científico, es un premio Nobel, el hombre, ¿no? James Clerk Maxwell, prácticamente es uno de los más famosos físicos que ha habido en todas las épocas. Albert Einstein, les he citado en este caso a los 3, son gente que coincide en definir la importancia de las matemáticas dentro de sus campos, ¿no? Hay que recordar que James Clerk fue el autor prácticamente de la segunda unificación de la física, en donde se hablaba desde un mismo fenómeno, ¿sí? Hablar de varias consecuencias del fenómeno y unirlas. En este caso, las ecuaciones de Maxwell, que prácticamente son las en las que se basaron los científicos Shockley y algunos más para crear el primer transistor, ¿no? Y en esta teoría también, teoría electromagnética, se basó el mismo Albert Einstein para hablar de la teoría de la relatividad, ¿no? Eugene Paul Wigner habló del modelo atómico, por eso tenía un premio Nobel, ¿no? Albert Einstein tuvo un premio Nobel debido al fenómeno fotoeléctrico que dejó las bases, sin querer, en realidad, para la mecánica, para el estudio de la mecánica cuántica. Pero al final, entre los 3, ustedes pueden ver varias definiciones, varias frases que ellos ponen sobre las matemáticas, coinciden en que ¿sí? Son la herramienta para poder describir los fenómenos de la naturaleza. Y, o sea, es algo inexplicable, como lo dice Eugene Paul Wigner, que vayan tan de la mano o que sean tan perfectas para explicar a los fenómenos, ¿sí? Recuerden, es como tener un martillo sirve para darle a un clavo, es lo mismo, ¿sí? Los fenómenos en la naturaleza tienen una herramienta para describirlos, ¿sí? Un martillo para describirlos, y en este caso son las matemáticas, ¿de acuerdo? Bien, ahora vamos a hablar de control automático. Y este es un ejemplo que siempre lo utilizo, voy a tratar de ser claro, y es el ejemplo de cuando tomas una ducha, ¿no? Entonces, cuando tomas una ducha, tú tienes una consigna, es decir, lo que quieres. Y lo que quieres es una temperatura deseada. Si está muy caliente, está muy fría, lo que haces es mover la llave del agua fría y del agua caliente, y tú la regulas y empiezas a bañarte. Y tienes una temperatura que es la adecuada, y tú te das cuenta de esa temperatura a través de las sensaciones en la piel. Pero si el mundo sería perfecto, no habría control automático.
no es perfecto, existen perturbaciones. Resulta que aquí es lo que entra el problema de control. ¿Por qué? Porque debido a las perturbaciones, porque tu madre abre la llave para lavar los platos, no lo sé, o en la otra ducha tu hermano o tu hermana se están bañando, ¿ya? Entonces baja la presión, baja el flujo de agua. Y como baja el flujo de agua, esa es una perturbación en el proceso. Y entonces tú tienes que mover nuevamente a las llaves, a las perillas, para ajustar otra vez a la temperatura deseada. Entonces, este es un ejemplo de control, en este caso manual. Resulta que si ahora aquí pones un sistema que no dependa de ti para ajustar la temperatura, a pesar de que existan perturbaciones, estás hablando de control automático. Ojo, el control automático va de las matemáticas. En realidad no va de los microprocesadores, no tiene que ver, o bueno, los microprocesadores, los microcontroladores, los PLCs y muchos artilugios inventados, ¿sí? Son elementos en los cuales se puede poner control automático, pero no necesariamente son solo esos. El control automático te habla de leyes que tú diseñas para que aquellos elementos que pueden ser mecánicos o pueden ser eléctricos, pueden ser hidráulicos, pueden ser térmicos, aquellos elementos, ¿sí? O sea, se rijan con esa ley matemática. Entonces, en control lo que tú haces es, en el ejemplo que ustedes miran, es modelar la ley que automáticamente haría que se cambie la presión, tanto de agua fría como de caliente, para que tú tengas una temperatura agradable. Y apenas con las sensaciones de tu piel sientas que que la temperatura no es la adecuada debido a la baja de presión, en este caso, ¿sí? A la no idealidad del proceso, pues entonces si es un sistema automático, vaya moviendo, vaya regulando la presión para que tú tengas la temperatura deseada. Y miren que la temperatura deseada ingresa aquí. Entonces, al final, si hablamos sobre la teoría de control, considerando lo que ha sido control automático, ¿sí? Lo que es y lo que no es, que acabamos de hablar, entonces hablamos de dos métodos de control clásico, ¿sí? De control, perdón, que son conjuntos de teorías que se han desarrollado por los matemáticos a lo largo de los tiempos. Uno de ellos es, un conjunto se llama métodos de control clásico y otro conjunto se llama métodos de control moderno, y cada uno de ellos se resuelve en diferentes dominios. En el dominio del tiempo están los métodos de control moderno y en el dominio de la frecuencia están los métodos de control clásico. Hasta ahora se siguen desarrollando, es decir, se siguen descubriendo conexiones matemáticas entre los dos grandes grupos de control. Entonces, por ahora solo necesitamos saber eso, ¿no? Entonces, para el control clásico, nosotros tenemos que llevar al sistema que normalmente, intuitivamente funciona el dominio del tiempo, o sea, la idea que nosotros tenemos del sistema, llevarlo a un dominio que es el dominio de la frecuencia, en donde matemáticamente las cosas son más fáciles. En el dominio de la frecuencia, o sea, la rigurosidad matemática se simplifica, pero sin embargo, sí, viene un problema que es el de ser un dominio que no es intuitivo. Tú piensas, actúas, miras, existes en el dominio del tiempo, no en el dominio de la frecuencia. El dominio de la frecuencia es un invento y en el dominio de la frecuencia los sistemas, los cálculos, los diseños en control se hacen más sencillos matemáticamente, pero asimismo se hacen más complicados de entender. Los métodos de control clásico que prácticamente nacieron, digamos, o se consolidaron con la época, en la carrera aeroespacial, si en los años 60, 70, pues entonces allí habla de algo extraordinario, de una herramienta que nos la heredó Newton y Leibniz, ¿no? Leibniz, sí, que es las ODEs, Ordinary Differential Equations, las ecuaciones diferenciales ordinarias. O sea, la diferenciación y la integración. En los métodos de control moderno, tú tienes que resolver ecuaciones diferenciales e integrales. Y entonces ustedes, me imagino que son de primero a cuarto ahora mismo, saben que cuando empiezas con ecuaciones diferenciales e integrales, las cosas son divertidas en realidad, pero se complican.
¿de acuerdo? Entonces, son, en resumen, los dos dominios en los que se trabaja en control. Bien, entonces la pregunta es, después de todo, ¿es el control útil? Y la respuesta es, por supuesto. No me lo invento yo, aquí está, ¿no? Miren, todo esto, ¿sí? Es la cantidad de dinero que mueve el control automático a nivel mundial. Ustedes lo pueden mirar aquí en este enlace, no le voy a dar clic ahora, ¿sí? Aquí hay donde trabajar. Ustedes como ingenieros mecatrónicos pueden dedicarse a la parte del control automático, incluso pueden seguir un máster, un doctorado, como es en mi caso, en control automático, en robótica, en visión artificial, en donde se aplica este conjunto de teorías, ¿no? Miren cuánto mueve. Mueve 188.000 millones de euros, ¿no? Sí, y además, según este artículo, está contemplado que para el año 2026 moverá en dólares 296.700 millones de dólares, o billones, miles de millones de dólares, perdón. Sí, miles de millones de dólares. Acá era 188 miles de millones de dólares, de euros acá. Bueno, pero para el 2026, entonces significa que hay campo para trabajar. Hay campo para trabajar, porque ¿cuál es la tendencia? La tendencia es que si la puerta enrollable de la tienda de la esquina era manual, pues ahora la hagas automática. Que si el vehículo traía comandos manuales, o como por ejemplo la palanca de cambios, ahora sea automático. ¿Sí? Que si antes tenías que encender y apagar un interruptor para mover las plumas de tu vehículo, ahora es probable que llueve y se encienda automáticamente, lo mismo que las luces. Es esto. Entonces, el control automático está prácticamente en donde ustedes pongan la vista. Y por eso es bastante interesante y también un campo en donde pueden trabajar. Bien, ahora vamos a hablar de la relación entre las matemáticas y la ingeniería. Me voy a ir por el final, porque me gusta esta cuestión que les he puesto. Ingeniería más matemáticas es infinito, es todo. Ingeniería menos matemáticas es cero. Si nosotros partimos del concepto que habíamos acabado de hablar, hablábamos de que las matemáticas son una herramienta. Y si nosotros estamos entrenando para ser ingenieros, obviamente, lo más importante, sí, es que esta herramienta la tengamos clarísima. ¿De acuerdo? Entonces, bien, vamos nosotros a ver los procesos de la ingeniería. ¿Cómo es el proceso de la ingeniería? Monitorear las necesidades cambiantes del mundo, ¿sí? Tú monitoreas una necesidad. Hay una persona, a la gente que le gusta esto de las prótesis, hay personas que no tienen sillas de ruedas, o que las sillas de ruedas son caras, o si las sillas de ruedas no son útiles porque necesitan ser eléctricas. Entonces ahí estás monitoreando una necesidad. Y bueno, para trasladarlo desde el punto de vista de matemáticas, pues tú utilizas estadística, utilizas el planteamiento del problema, que normalmente es matemático. Bueno, ahora tú diseñas y fabricas el producto, ¿ya? Ya una vez que planteaste el problema, fabricas el producto y resulta que te topas nuevamente con la matemática porque tienes que comprender los principios fundamentales y además diseñar soluciones a través de las matemáticas. Las soluciones son diseñadas matemáticamente, o si es que ahora están recibiendo, no lo sé, la asignatura que ustedes vean, que ustedes crean ustedes conveniente comparar, todas van a ver que las matemáticas están presentes. Pero el objetivo de esta exposición es decirles, no, pero no solo están presentes cuando tú estás aprendiéndolas de una manera abstracta, sin un uso. También están presentes, en este caso, en el control, bueno, porque esta es el área en la que yo desempeño mis funciones. Asimismo pasa en el resto de áreas dentro de su formación, como ya vamos a ver en un momento. Luego, ¿para qué diseñas y fabricas productos? Para hacer la vida más simple, más rápida y más eficiente. ¿De acuerdo? Y entonces, ¿cómo describes o cómo mides que la vida es más simple, más rápida y más eficiente? Pues obviamente, de una manera, tú tienes que medir la simpleza, la rapidez, la eficiencia, la mides. Y al final la mides a través de herramientas matemáticas, la modelas a través de herramientas matemáticas. Y la conclusión con la que empecé, o sea, ingeniería más matemáticas es todo, ingeniería menos matemáticas es cero, pero hay algo adicional
que yo siempre digo a los estudiantes que están conmigo en clases. Mira, ¿para qué estudias ingeniería? Pues estudias ingeniería para saber fundamentos, ¿sí? Una diferencia primordial entre un ingeniero, un técnico y un tecnólogo es que los técnicos y los tecnólogos son gente operativa, que saben mover bien las manos, ¿sí? Que sabe conectar cosas, que sabe reparar cosas, pero que muchas veces no tiene noción del principio de funcionamiento de esos dispositivos. El ingeniero se diferencia, ¿sí? En que comprende, es capaz de entender los principios que rigen, ¿sí? A ese dispositivo. Y obviamente, si sabes los principios, que eres capaz de comprender esos principios, pues entonces significa que tienes una de las mayores habilidades de un ingeniero. Porque al saber entender esos principios, puedes entender nuevos principios, ¿sí? Desde el estado del arte, desde el cutting edge de la ciencia, de tal manera que la aplicación de los principios fundamentales de cualquier dispositivo, ¿sí? Eso es lo que te permitirá diseñar nuevos productos. Ahora, de si el producto se vende o no se vende, de si pega o no pega, de si resuelve o no resuelve el problema desde un punto de vista de usabilidad con el usuario final, pues eso ya no es parte de la ingeniería, pero también hay gente que tiene ingenierías relacionadas con esto, ¿sí? Como, bueno, en fin, no lo vamos a citar ahora, pero es, por ejemplo, la ingeniería industrial, ¿no? Pero espero que quede claro esto, o sea, esto es lo más importante. Estamos a tiempo, si estamos nosotros a la mitad de la carrera, estamos a tiempo de poner bastante énfasis, ¿sí? En desarrollar esa habilidad, en desarrollar esa habilidad de saber manejar esa herramienta, ese martillo, ¿ya? Para poder resolver problemas y sobre todo entender. Les repito, y con esto nos quedamos con este slide, de que, sí, un buen ingeniero es una persona que es capaz de comprender los principios fundamentales, ¿sí? De las cosas. Porque con ello puede reparar, puede entender, puede diseñar. Bien, puede escoger también, porque sabe los principios fundamentales. Bien, esta es una gráfica, la he sacado de Wikipedia. Yo creo que se las presentaron en ingeniería, en introducción a la ingeniería. Vamos a mirar los cuatro globos grandes, los cuatro círculos grandes, y observen que hay una intersección tremenda, ¿no? Entre el control o la automática, ¿sí? Y la computación, ¿sí? Con la electrónica, y además ustedes pueden ver con el círculo en verde con la mecánica. En realidad se interseca el control con todas, o si lo ves desde el punto de computación, se interseca con todas, o si lo ves desde el punto de mecánica, y en fin, ¿sí? Entonces, el control en realidad no es algo, ¿sí? Excluyente, no es algo que se lo aprende solo, sino que se lo aprende en conjunto con el resto de conjunto de teorías, digamos, que ustedes miran en su ingeniería. Entonces, hay que definir nuevamente, por recordarlo, ¿qué es la ingeniería mecatrónica? Y aquí les pongo subrayado. Enfatiza la interacción intensiva entre diferentes áreas de la ingeniería. ¿De acuerdo? Entonces, enfatiza la interacción intensiva. No es solo que tú recibes computación por separado, control por separado, mecánica por separado, electrónica por separado. Las unes. Las unes para crear dispositivos, ¿sí? Las unes para reparar, para entender. Pero sobre todo desde el punto de vista de control, el control se basa primero en el entendimiento de cómo funcionan los sistemas computacionales, mecánicos, electrónicos, porque en función de ese entendimiento serás capaz de diseñar, o sea, primero, de entender, ¿qué es entender analíticamente? Sacar, ¿sí? Modelar una ley que rige al sistema computacional, mecánico, electrónico. Y en función de esa ley que lo rige, ¿sí? Que es modelar, tú puedes diseñar una ley que disminuya el error entre lo que quieres que pase y lo que pasa verdaderamente en el sistema, como en el ejemplo de la ducha, entre la temperatura que tú quieres y la temperatura que en realidad tienes en la ducha al bañarte. Entonces, esto es importante. Bien, dentro de las matemáticas de ingeniería mecatrónica está la lógica matemática, está el cálculo diferencial e integral, está el álgebra lineal, están las ecuaciones diferenciales, la probabilidad y estadística, ¿sí? Y los métodos numéricos. Aquí, solo por recordarles, por ejemplo, vamos con el álgebra, estudia las estructuras abstractas,
Sí, habla del principio de superposición, por ejemplo, que es muy importante para hablar de sistemas lineales en, eh, en los sistemas de control. Habla del espacio dual, de sistemas de ecuaciones diferenciales, de espacios vectoriales, transformaciones lineales. ¿Ya? La estadística, ¿qué es la estadística? Análisis de los datos. Las leyes que rigen a los datos. ¿Qué es la probabilidad? Es el grado de certeza de que un suceso pueda ocurrir. ¿Qué es la lógica? Las técnicas aplicadas a la construcción y desarrollo del razonamiento matemático, el cálculo vectorial, funciones de R, de los reales en N, en los reales en M, ¿sí? En dominio y codominio. Campos escalares, campos vectoriales. ¿Qué son los métodos numéricos? Ustedes, creo que muchos de ustedes estarán ya cursando métodos numéricos. ¿Sí? Los métodos numéricos consisten en diseñar algoritmos. Ya nos vamos a topar con la aplicación ahora mismo de métodos numéricos, consiste en diseñar algoritmos para simular aproximaciones de solución a problemas de análisis matemático. Es decir, tú tienes problemas de análisis matemático, que ya los conocemos, tienes la matemática, la sabes hacer a mano, pero resulta que cuando quieres que esa matemática sea resuelta por un computador, te topas con que el procesador del computador no puede hacer esas funciones. Les doy un ejemplo. El computador no deriva, el computador no integra, ¿sí? El computador no saca muchas soluciones complicadas dentro de las matemáticas. Y entonces, ¿qué haces? Usas una aproximación para poder en el computador hacer esas operaciones. ¿Ya? Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Sigamos. Ahora vamos a hablar directamente de las matemáticas y el control automático, ¿ya? Si hablamos aquí de esto de las matemáticas de ingeniería, pues prácticamente ya lo tenemos claro. Lo tenemos claro porque habla de monitorear las necesidades, de diseñar y fabricar los productos y de, al final, simplificar la vida y mejorar la calidad de vida de la gente, ¿ya? Si nos vamos a las matemáticas del control automático, el control automático es una ingeniería, pero en su caso, dentro de su ingeniería mecatrónica, el control automático es un área dentro de su ingeniería. Entonces, miren, los pasos que ustedes ven en color en la parte de arriba son los pasos que normalmente se utilizan para diseñar un sistema de control. ¿De qué habla? Primero, el planteamiento del problema del control automático, las variables manipuladas por los actuadores, las variables de salida de interés, ¿qué se mide? ¿Cuáles son las perturbaciones? ¿Ya? Entonces, en el ejemplo de la ducha, vamos a regresar. En el ejemplo de la ducha, miren, aquí, ¿cuáles son las variables de control? ¿Qué se está controlando? El flujo de agua. Miren que el objetivo aquí es mantener una temperatura deseada, que es la salida del sistema. Esa es la temperatura deseada, pero en realidad no controlas temperatura. Tú trabajas o manipulas, en el ejemplo, manipulas agua, flujo de agua. ¿De acuerdo? Entonces, eso hay que tenerlo muy en cuenta. A través de acá actuadores, válvulas proporcionales, en este caso, si ya lo haces automáticamente. ¿Ya? ¿Qué es lo que vas a medir? Sí, vas a medir temperatura. Ah, mira, mueves válvulas proporcionales que van a cambiar el flujo de agua que entra a la ducha, tanto de agua caliente como fría. Vas a medir temperatura a través de sensores de temperatura. Y tú das una calibración, un seteo, un ajuste, ¿sí? O lo que quieres de una temperatura deseada. ¿Cuáles son las perturbaciones? La baja de presión en el sistema hidráulico, ¿ya? Entonces, ante eso hay que hacer una corrección, ¿claro? Y todo eso es lo que nosotros hablamos en el primer bloque, aquí. Bien, ahora obtención de un modelo de simulación. Aquí entran dos cosas. Primero, un modelo de simulación y segundo, un modelo, sí, para entender y para trabajar y para diseñar. El modelo de simulación normalmente es un modelo que tú luego lo vas a poner en un computador. Porque ¿por qué poner en simulación? Porque a veces ponerlo en la realidad es peligroso, puedes matar a alguien. A veces ponerlo en la realidad es muy caro y además es muy demandante de tiempo, porque imaginen lo que es estar diseñando, cambiando, modificando cosas, ajustando y tener que estar probando sobre la propia planta, sobre el propio sistema a controlar. ¿Sí? Hay un ejemplo, Bill Gates, hace pocos años atrás,
trabajaba con su grupo, un grupo de investigación suyo, trabajaba en el diseño de una nueva planta nuclear. Pero resulta que la nueva planta nuclear todavía no existía. Entonces, ¿cómo sabía si era segura y si funcionaba ese nuevo tipo de plantas nucleares? Entonces, se mandó a construir un supercomputador en donde puso un modelo matemático de un orden alto, significa con derivadas altas, ¿sí? O con polinomios altos, eso significa de un exponente grande, o una n derivada, ¿sí? O integrales, lo mismo, n integrales. Entonces son modelos de alto orden. Y entonces, mientras más complicados sean los modelos, se necesita capacidad computacional mayor. En el ejemplo que les di de Bill Gates con esta planta nuclear, resulta que tuvieron que crear un supercomputador para poner el modelo matemático de simulación debido a que ni siquiera se creaba todavía, ¿sí? Ni siquiera se creaba el sistema, la planta nuclear. Entonces tenías que usar simulaciones. Vamos ahora a la comprensión de la dinámica del proceso. Y aquí viene lo más importante, que se llama modelar. También hay otro proceso que se llama identificar, pero nos quedamos con el modelado matemático, que es, o sea, es una sinfonía. En realidad, el modelo matemático, sacar el modelo matemático es una sinfonía de todo aquello que tú entiendes, ¿sí? Del universo conocido, de las leyes de la física explicadas a través de la matemática. Y ustedes conocen un montón de leyes de la física, pero quizás no lo saben que conocen. Las leyes de Newton, por ejemplo, ¿ya? La ley de Ohm, por ejemplo, ¿sí? Y así un montón de explicaciones formales de los fenómenos que suceden en la naturaleza. Entonces, que sí lo conocen, sí los conocen, sino que aquí, en la comprensión de la dinámica de un proceso, es cuando tú, ¿sí? Empiezas a utilizar todo aquel conocimiento para diseñar, o sea, no para diseñar, perdón, para obtener un modelo matemático. ¿Por qué? Porque el modelo matemático, ¿sí? Es el que te permite en el papel diseñar, o en este caso en el computador diseñar. Pero tiene algo importante, el modelo matemático debe ser simple, ¿ya? Pero no tan simple. Simple para que sea fácil de trabajar matemáticamente, pero no tan simple porque si es demasiado simple, no captaría la dinámica del proceso que tú estás modelando. ¿Qué es la dinámica? Es la manera en la que el sistema evoluciona en el dominio del tiempo. Como pasa el tiempo, ¿cómo evoluciona un sistema? Les doy un ejemplo. Fuerza es igual a masa por aceleración. Entonces ahí tienes una ecuación diferencial donde dice que fuerza es igual a una constante, o sea, la fuerza es una señal que ingresa a un sistema y eso es igual a una constante por una doble derivada del desplazamiento. Una fuerza provoca un desplazamiento, ¿sí? En la masa. Y entonces, la ley que ustedes la conocen muy bien, ¿sí? Lo que te describe es cómo se desplaza la masa, en este caso, con qué aceleración, porque es la doble derivada de la distancia lineal que se desplaza debido a esa fuerza, ¿sí? Y nos está dando, a través del cálculo diferencial, lo que nos está dando es la idea del cambio de esa distancia, de esa velocidad, y en este caso, la aceleración, que es la que ustedes conocen. Entonces, son leyes que ya las conocían y que nos permiten comprender la dinámica. Siempre en la dinámica van a estar inmersas funciones del tiempo. ¿De acuerdo? Luego, una vez que tienes el modelo matemático, entender significa tener el modelo matemático que va bien, que funciona bien, pues entonces tú diseñas en control, ¿ya? Sintetizas o bien la ley, o bien el algoritmo, o bien los dos. Algoritmo es un conjunto de pasos. Ley es la matemática. Entonces tú sintetizas, diseñas, y para ello hay las teorías clásicas o las teorías modernas, que es prácticamente lo que se ve en sus cursos de control. En control 1 y control 2, no es que se ve profundo, porque el control como tal es bastante extenso. Lo que vemos nosotros son introducciones para que ustedes tengan la idea, ¿sí? Y sigan aprendiendo o aprendan obviamente a nivel de una maestría y un doctorado, o sea, tengan las herramientas para seguir trabajando más allá, pero claro, con el entendimiento que tienen, también es suficiente para trabajar en la ingeniería. ¿De acuerdo? Entonces, esto es lo más demandante, porque en este paso estás tú diseñando. Y adivinen qué se usa. Matemáticas. ¿Sí?
un montón de ramas de la matemática que te permiten resolver los problemas, porque al final son problemas matemáticos los que resuelven. Recuerden lo que era la ley de control. La ley de control era la ley que gobernaba al dispositivo automático, en el ejemplo de la ducha, que te cambiaba la velocidad, perdón, que te cambiaba o que te mantenía o te cambiaba la temperatura en función de si cambiaba la presión. Si cambiaba la presión, se descompensaba la presión allí, la temperatura no era la adecuada, entonces había un sistema automático que se regía con una ley y en base de esa ley matemática, pues entonces ajustaba nuevamente a la temperatura deseada. Eso es lo que tú diseñas. Eso es control. Entender el sistema y luego diseñar una ley. Luego, una vez que tienes eso, pruebas en la simulación. Y aquí tienes un proceso reiterativo. ¿Por qué? Porque sintetizas pruebas en simulación. Sintetizas pruebas en simulación. ¿En qué simulación? En la que se hizo con el modelo de simulación. Sintetizas pruebas, y cuando ya estás completamente convencido, ¿sí? Entonces recién lo implementas en la realidad. ¿Cómo? A través de electrónica analógica, a través de electrónica digital, a través de sistemas microprocesados, varios tipos de elementos, ¿no? Pero no necesariamente es así. El regulador automático de James Watt es centrífugo y era netamente mecánico. O sea, no quiere decir que tú obtengas una ley, porque al final diseñar en control es obtener una ley que gobernará al sistema automático. Y no necesariamente que sea automático, significa que tenga que ser electrónico. Puede ser eléctrico, puede ser hidráulico, puede ser neumático, puede ser mecánico, netamente, como ya han venido habiendo. Claro, la electrónica tiene muchas ventajas, ¿de acuerdo? Y las ventajas son es que es escalable, es barata, es liviana, es pequeña. Sí, eso es por qué se ha ido, o sea, el control converge a ser implementado en este tipo de dispositivos. Pero claro, aquí hay que marcar una diferencia. Una cosa es hablar de control, que es las leyes, y otra cosa es hablar del hardware, que es en donde tú implementas las leyes que tú creaste, que tú diseñaste y que funcionan bien en la matemática y en el software matemático. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, ahora sí, no sé, si me dicen si voy bien, porque me demoraré unos 10 minutos más, sino para acelerar, por favor, si me pueden ayudar. Sí, Inge, todavía cuenta con tiempo. Ya, perfecto, gracias. Bien, entonces ahora, como les decía, bueno, tenía listo, pero no he podido digitalizarlo. Un ejemplo de un satélite, de controlar un satélite, mover al satélite, porque el satélite tiene que mantenerse posicionado, orientado, ¿no? También un ejemplo del robot, o sea, de control de presión en las ruedas del robot, del rover que está en Marte, pero no el nuevo, sino el Curiosity, ¿sí? De diseño de control de presión de las ruedas. Hay un problema a propósito, ¿no? Que tenemos tiempo. Hay un problema con el robot Curiosity. El problema es que el robot Curiosity, si debido a, digamos, un algoritmo de control de tracción un tanto deficiente, empezó a desgastar sus ruedas que se supone que eran de una aleación indestructible. Entonces están desgastadas, están rotas, o sea, no es que están deformadas, pero sí ya están rotas, ¿ya? Y entonces, hace unos 2, 3 años, un equipo científico empezó a trabajar en mejorar ese control de tracción de las ruedas, y bueno, y lo logró. Entonces, quería también indicarles eso, pero bueno, esperemos que haya más oportunidades para poderles indicar, ¿no? El problema de control resuelto y que luego se resolvió a través de un parche que se envió desde aquí de la Tierra hasta Marte para que se actualice solo esa parte del hardware, ¿sí? Un parche en caliente, que significa en caliente que no reinicias al robot, sino que se mantiene encendido y solo allí, encendido, se actualiza esa parte del software que en este caso era el que optimizaba y se llegó a optimizar entre un 7 y 10% la presión de las ruedas. O sea, ¿cómo calculas o sea, cómo regulas la presión? Es súper interesante. Pero es que la presión en las ruedas está dada cuando el robot camina en un terreno plano sin obstáculos. La presión de las ruedas está dada por su peso, por el peso del robot Curiosity.
Pero no es ese el problema. El problema es que el robot, el rover, tiene que ir muchas veces sorteando, subiéndose a piedras. Y entonces ahí es cuando tiene que controlar la presión para controlar la tracción, digamos, ¿sí? La tracción que va a tener al pasar sobre esas piedras. Entonces allí es cuando se desgastaba y se corrigió entre un 7 a 10% más óptimo. Menor consumo de corriente, y si hay un menor consumo de corriente, significa que se está aplicando menos torque. Si se aplica menos torque, significa que hay menor fricción. Y entonces se ha compensado en algo la parte del desgaste excesivo de las ruedas. Bueno, ahora vamos con un ejemplo práctico. El ejemplo práctico es el aire combustible en un motor automotriz. Entonces, y vamos a utilizar más o menos los pasos de los que habíamos hablado. ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa es que les doy más o menos la historia, ¿sí? Resulta que antes teníamos carburadores, ¿sí? Todos han visto un carburador. El carburador es un sistema netamente hidráulico, digamos, que lo que hace es suplir una cantidad de aire combustible alrededor de la mezcla estequiométrica. ¿Cuál es la mezcla estequiométrica? Una porción en masa, ¿no? Una porción de combustible y 14.7 porciones de aire. ¿Sí? Porque está comprobado que cuando tienes esa porción, tienes combustión. ¿Ya? O sea, es poco combustible y 14.7 más veces aire. ¿Ya? Entonces, eso hay que tener en cuenta. Y hace tiempo, cuando no había regulaciones, no había problema y funcionaban perfecto. Pero resulta que empezaron a haber regulaciones porque habían gases, sí, que en exceso hacen daño al ambiente. Y esos gases son los hidrocarburos y el carbono, el monóxido de carbono, el HC, los HC porque son varios, y el monóxido de carbono. Y eso es lo que en la revisión vehicular en muchas de las ciudades, incluidas estas, se mira que cumpla con los parámetros máximos, ¿sí? Se regulan estas emisiones. Entonces, ante esa rigurosidad, aparecieron nuevos problemas que resolver. Y entonces apareció la inyección electrónica, y aquí está súper simplificada para poderla entender. Y no vamos a hablar de tantas cosas que tiene la inyección electrónica, solo de algo importante. Miren, aquí, este es el múltiple de emisión, al motor ingresa aire, y hay un sistema automático, que es el que vamos a entender hoy, ¿ya? Que calcula para que el actuador, que en este caso son los inyectores, que tienen un combustible a presión, dejen pasar combustible en función de la cantidad de aire que ingresa. ¿Cómo? Sí, usando la mezcla estequiométrica. Una porción de combustible para cada 14.7 porciones de aire. ¿De acuerdo? Y para ello aquí existe un sensor que no lo he modelado, que nos dice la cantidad de aire que ingresa, y en función de eso, sí, inyecta el combustible. Pero no hay solo eso. Aquí entra este sensor que es importante. Miren, el aire combustible ingresó al motor, y ahora el motor, sí, desecha gases de escape. Y en los gases de escape se sensa la cantidad de oxígeno que hay, porque se descubrió con el óxido de circonio, que es un elemento activo, que en función de la cantidad de oxígeno que haya en los gases de escape que están aquí, ¿sí? Tú puedes determinar si se ha cumplido o no con la mezcla estequiométrica. Y entonces dices, bueno, ¿y por qué estar cumpliendo con la mezcla estequiométrica? Y son necesidades ambientales en realidad. Porque claro, está controlada la parte de que con mezcla estequiométrica produces la combustión que producirá el par motor, que moverá el motor y que moverá el vehículo. Ya, este no es un problema. El problema es la eficiencia. Resulta que si tú mueves más de un 1%, ¿sí? El convertidor catalítico, o sea, más de 1%, alrededor de la mezcla estequiométrica, el convertidor catalítico no funciona, ¿ya? ¿Qué hace el convertidor catalítico? Lo que hace es anular estos dos hidrocarburos, HC y
perdón, los hidrocarburos HC y el monóxido de carbono NO. Si tú tienes mezcla muy rica o muy pobre, ¿sí? Y se censó en los gases de escape, sale mucho combustible o poco combustible, el convertidor, o sea, claro, porque son gases no, o sea, son elementos no combustionados, lo que ustedes ven aquí, ¿no? En los HC sobre todo. Y entonces resulta que el convertidor catalítico no funcionará, es decir, no eliminará a esos gases. Y ese es el problema que lo estamos tratando de entender. Espero haberlo puesto claro, ¿ya? Entonces, entra aire, ¿sí? En función del aire hay que inyectar combustible y hay que censar si esa mezcla aire-combustible es la adecuada, porque si salen demasiado, ¿sí? Si te vas más allá, en este caso más o menos un 1% de la mezcla fuel-air, es lo que dice aquí, la FA significa fuel-air, combustible aéreo, ¿no? Más allá de la mezcla estequiométrica, resulta que el convertidor analítico que absorbe estos gases, ¿ya? Y que hace una reacción química aquí adentro y que suelta gases de escape sin estos dos elementos, creo que son sólidos, ¿sí? Sobre todo el HC es sólido, el NO es gas, ¿no? Entonces resulta que esos elementos no se quedarán en el convertidor y saldrán al ambiente y contaminarán el ambiente. Al final, vivimos en este mundo. Quizás ni siquiera nos preocupamos de nosotros. Imagínense que tendremos hijos que vivirán en el mismo planeta. Entonces ellos no tienen la culpa de nuestra irresponsabilidad. Por eso es que cuidar el ambiente es nuestra responsabilidad. Ahora, bueno, valga la pena topar el tema. Una vez que tenemos claro el sistema, vamos ahora a mirar el proceso dentro de la parte de control. Entonces, el proceso y el rendimiento. Miren, aquí tenemos unos retardos. Todavía no se descubre, se está todavía trabajando, se trabaja todavía en sensores en el gas de escape que se llaman sondas lambdas o también se llaman sensores de oxígeno que están en los gases de escape, miren, luego del motor. Todavía no se descubre, no se desarrolla y si se lo hace, todavía siguen siendo caros, ¿sí? En relación a la respuesta. Siempre los sensores son lentos, ¿sí? Aceptablemente están más o menos con una velocidad de respuesta desde de 800 milisegundos a un segundo. Es decir, ese retardo tienen de que pasa el fenómeno de la cantidad de oxígeno, pero tardan un segundo alrededor de eso en detectar, en sacar una lectura. Además, hay que considerar algo. Miren que ingresa el aire combustible, pero en el motor tiene que dar 2 vueltas del cigüeñal para consumir ese aire combustible y sacarlo como gas de escape. Aprovechar la energía química que existe en el combustible, ¿no? Entonces, hay una demora allí entre que entró el aire combustible y se combustionó y salieron los gases de escape, también hay una demora. Entonces, miren, aquí hay un delay, una demora, y el sensor responde también con una demora. Y eso es lo que hay que tener en cuenta, ¿no? Luego, una vez que tenemos eso, hablamos del proceso y del rendimiento, ya les hablé de esto, ¿sí? Del sensor, hablamos, y miren que este sensor es no lineal. ¿Cómo se dan cuenta que es no lineal? Fácil, ahora mismo, como estamos simplemente mirando, ¿sí? Miren, alrededor de la mezcla estequiométrica, ¿sí? Me da esta salida de voltaje, miren, ¿sí? En la mezcla estequiométrica. Pero en mezclas, en este caso ricas, 1 a 10 es una mezcla rica, ¿sí? Y en mezclas pobres, 1 a 12 es mezcla pobre, ¿sí? Entonces, en estas mezclas, miren cómo cambia. Entonces, es un problema este sensor, porque no nos da una respuesta lineal, que más o menos aire combustible que nos dé un voltaje, digamos, una línea recta. No. Miren, tenemos esta línea aquí que tiene una no linealidad dura, así se llama, y entonces también es un problema trabajar con este sensor. Y bueno, los actuadores. ¿Cuál es el actuador en este caso? ¿A través de qué es lo que nosotros, o sea, cómo funciona el sistema? Captamos si hay más o menos combustible, si está muy rica o muy pobre la mezcla a través de censar solo el oxígeno que hay en los gases de escape del motor y en función de eso, los actuadores, que son los inyectores, abrimos más o cerramos más los inyectores de tal manera que podamos calibrar, ¿sí? La cantidad de aire combustible. Es eso, ¿ya? ¿Para qué? Para que el convertidor catalítico absorba estos elementos nocivos y saque gases de escape sin estos elementos.
¿De acuerdo? Entonces, ahí están los actuadores. Ahora, miren, aquí viene lo más interesante, ¿no? Que tiene que ver con, como es un ejemplo de motivación en matemáticas, observen, aquí tenemos el modelo de ¿qué? El modelo de esta parte de aquí, ¿sí? De este modelo contempla al motor, contempla al aire y el actuador ingresando y además contempla a este múltiple de admisión por donde está ingresando el aire con el combustible. Y lo que ustedes observan aquí es una función matemática. Es una función que tiene un retardo TD, donde el retardo TD, ¿sí? Es el retardo del motor entre que ingresa el aire a combustible, da las 2 vueltas del cigüeñal, lo combustiona y entonces salen los gases de escape. Es este delay que ustedes ven aquí que está modelado como TD, es un retraso. UF es la FA es el aire, es la relación aire-combustible que está entregando el sistema, ¿sí? Que está ingresando al motor. ¿Ya? Y UF es la consigna que se da hacia el actuador para que abra más o menos, o sea, es la orden, no sería la consigna, es la orden, es el comando que se le da al actuador, que en este caso son los inyectores, para que abran más o menos los inyectores, solo que lo tenemos modelado matemáticamente. Estas exponenciales, observen aquí, son bastante particulares porque estas exponenciales son retardos también. Y el tau 1 y tau 2 son retardos, o sea, son valores constantes de tiempo, que hablan de un flujo rápido de combustible y un flujo lento de combustible. Miren que aquí nos metemos mucho en esto de los gases, ¿no? De la hidráulica, de los gases, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa es que cuando ingresa el aire a combustible, ingresa de manera rápida y de manera lenta. Y entonces ustedes se preguntan, ¿cómo es que ingresa de manera rápida y de manera lenta? Ingresa de manera rápida todo el aire combustible que está hecho gas y que no topó las paredes del múltiple de admisión. Entonces eso entra de manera rápida hacia el motor para ser combustionado y con una constante de tiempo tau 1. Pero también entra de manera lenta, ¿sí? El combustible que gotea, que se quedó pegado al múltiple, a las paredes del múltiple, al tubo. Y entonces eso va goteando, va yendo, pero lentamente. Y con esa constante, ¿sí? Que está modelada aquí, es la parte del retardo de llegada, digamos, de los gases aquí. O sea, al final tenemos un retardo de llegada del flujo rápido de combustible, un retardo de llegada aquí con las exponenciales. Las exponenciales sirven para eso, ¿sí? En este caso para modelar los retardos, ¿sí? El retardo de llegada de los gases lentos, digamos, del combustible lento, y aquí en esta función que tiene un retardo TD, todo está en segundos, ¿no? Sí, hablamos del retardo del motor en combustionar. No hay que asustarse con eso. Al final, miren, también tenemos un retraso del sensor de oxígeno y también lo hemos modelado. Como ahora simplemente estamos entendiendo de que la potencia que tienen las matemáticas sobre la ingeniería, pues entonces perdemos cuidado en dar más detalles, ¿de acuerdo? Pero hay un retraso también del sensor de oxígeno modelado a través de una tau aquí. Esta es una función de transferencia que está en el dominio de la frecuencia. Y miren, aquí tenemos el comportamiento del sensor de oxígeno y aquí también les he puesto la función que habría que poner para que reconozca o trabaje en función de la no linealidad. Lo que ustedes observan es esta función no lineal, la que ustedes observan en línea continua, y la que observan en línea cortada es una función aproximada, que en este caso sacamos, y que es la que ustedes observan aquí en código, que es la que nos servirá para trabajar con las simulaciones y luego con la implementación del microprocesador. Bien, resulta que ahora tenemos la función matemática, y esta función matemática hablaba de esto. Voy a regresar, ¿sí? Hablaba de esto, de comprender la dinámica del proceso. Entonces nosotros podemos estar satisfechos cuando decimos, sí, comprendemos la dinámica del proceso, pero ¿qué dice ahí? Es una buena pregunta. Y claro, son las habilidades que ustedes tienen que desarrollar como buenos ingenieros. Al final, las matemáticas, como se las dan a ustedes en clase, sí, se los plantea el programa matemático, ya está ahí y les dicen resuelvan. Y en el mejor de los casos utilizan Cauchy-Riemann para desarrollar ecuaciones diferenciales complejas, por ejemplo, con números complejos. Ya, digamos que son muy buenos para resolver eso. Pero hay una pregunta, ¿sí? Y la pregunta es,
A ver, sí, puedes resolver eso, pero ¿eres capaz de plantear un problema matemático que te lleve a resolver eso, que te plantee ese modelo matemático? Esa es una habilidad que hay que tenerla, ¿ya? Plantear a través de las matemáticas porque van a ser la única herramienta que te pueda permitir resolver problemas verdaderos de ingeniería. Si no, el resto lo resuelves buscando en los blogs, ¿sí? O copiándolo de por ahí, bajándote alguna cosa ya hecha. Si quieres resolver problemas verdaderos de ingeniería, tienes que ser capaz de plantear esos problemas a través de la herramienta que ahora la tenemos como motivación, que es las leyes de la matemática. ¿De acuerdo? Entonces, miren, ahora lo que tenemos es esta función que está describiendo el comportamiento de ¿qué? El comportamiento de la mezcla aire-combustible que se quiere que el inyector ingrese, ¿sí? En función, ¿sí? En función de un comando que se está enviando hacia eso. ¿De acuerdo? Entonces, o sea, la mezcla aire-combustible no sería solo que el inyector ingrese, sino que ya la que tienes ya en función de la cantidad de aire que ingresó. Hay que corregir eso, ¿sí? ¿De acuerdo? Entonces, o sea, esta apreciación, ¿no? Y en función de un comando que tú envías al inyector. Aquí está. El comando que envías al inyector es UF, y FA es lo que obtienes en el múltiple de admisión aquí, porque ya ingresó aire y además tienes combustible. Es bastante interesante esta ecuación. Bien, ahora ¿qué tienes que hacer? Diseñar el controlador. Pero para diseñar hay técnicas de control clásico y técnicas de control moderno. Y entonces aquí nos damos el lujo de aplicar una transformada de Laplace, que es algo que la gente que ya ha tenido ecuaciones diferenciales lo sabe aplicar, ¿sí? Aplicas una transformada de Laplace y te quedas con una ecuación magnífica, y que es la función de transferencia del sistema. Esto que está en el dominio del tiempo, lo trasladas al dominio de la frecuencia. Y te dices, ¿y para qué traslado al dominio de la frecuencia? Y les dije hace un momento, matemáticamente hablando, los procesos de diseño, ¿sí? Son menos rigurosos en el dominio de la frecuencia, claro. Es más difícil de entender al principio, ¿ya? Pero bueno, al final estamos aplicando una herramienta que nos va a permitir sacar desde aquí K por 1 entre tau S más 1 más 1 entre tau 2 S más 1 por E a la menos S TD. Y prácticamente lo que ustedes ven aquí es el equivalente de aquí, pero aquí tenemos el dominio de la frecuencia. Tenemos una función de transferencia. Y aquí viene el proceso de diseñar controladores. Luego, ya tenemos la función de transferencia, podemos ahora darnos el lujo de diseñar. Pero, ojo, no quiero confundirles, no quiero desanimarles en realidad, porque el proceso de diseño de controladores acarrea mucho entendimiento de otras cosas más. ¿De acuerdo? Pero, miren, que ahora he diseñado un controlador y el controlador en el dominio de la frecuencia es 0.S más 0.03 entre S. Y es el controlador, y lo que ustedes ven es una captura de una simulación que tengo hecho, preparado para ustedes en MATLAB. MATLAB es el software por excelencia que sirve para ingeniería. Todo tipo de ingeniería la puedes trasladar a MATLAB. Dicen, es que la Vue, sí, la Vue es bastante interesante, tiene muchas herramientas, pero no es tan poderoso como MATLAB, porque MATLAB tiene un propósito: simulaciones matemáticas, ¿ya? Pero no es que MATLAB hace las cosas por ti. Hay una frase que siempre la digo: garbage input, garbage output. Tú ingresas basura en el código, o sea, en el software, y el software te produce basura, porque el software no te interpreta la información, el software no es capaz de plantear el problema, el software no es capaz de entender los resultados. Tú eres la persona que entiende, que plantea el problema, que obtiene los resultados, que los interpreta. El software solo lo hace mecánicamente, ¿sí? Tiene una dinámica de trabajar a través de métodos numéricos para resolverte los problemas que tú quieres que resuelva, pero quien los plantea eres tú, y quien los interpreta eres tú, y quien los valida eres tú. ¿De acuerdo? Entonces, miren, aquí tenemos ahora lo que ustedes acabaron de ver aquí, esta función de transferencia de aquí, la acabé de trasladar a una simulación. Miren, 1 entre tau S más 1, tau 1 S más 1, ¿sí? Es este aquí. 1 entre 0.02 S más 1, sí, porque ya le di valores al tau 1, al tau 2, a TD y a tau, ¿sí? Luego aquí tenemos, sí, 1 entre tau 2 S más 1. Miren, le dimos valores. 1 entre tau 2 vale 1. Entonces significa 1 entre S más 1. Hemos dado también un valor a la ganancia. Aquí hay una ganancia, que es la ganancia acá, de 0.5. Es la ganancia de aquí. Luego,
Sí, aquí tenemos el retardo de transporte. Ya nos vamos a ir a la simulación para indicarles. Es este de aquí, E a la menos STD. Es un retardo que era el retardo de ¿qué? ¿De quién era el retardo? El retardo del sensor en mandar al sistema de control que estamos diseñando la información, porque era alrededor de 1 segundo. En este caso, si nosotros hemos puesto 0.2 segundos para ponerlo, ¿no? Sí, sigamos. Luego, tenemos la suma de los dos, luego tenemos la salida. Esta es la salida, la metemos en este caso en un osciloscopio, es la salida de aire combustible. Y esto es retroalimentado, en el problema de retroalimentación, es retroalimentado a través de ¿qué? De la función del sensor. 1 entre 0.s más 1. Tau es 0.1 y aquí está modelado el sensor por el retraso, ¿no? Ustedes si ya han visto electricidad, estos saben que es un polo. Este de aquí también es un polo. Este de aquí también es un polo. ¿Sí? Es un polo. ¿Ya? Que tiene, siempre un polo va a tener una base de tiempo. En este caso está contemplada a través de tau. ¿De acuerdo? 1 entre la base de tiempo es una frecuencia. La base de tiempo en la frecuencia indica a partir de qué frecuencia esta parte, esta función trabaja. Pero no vayamos más allá. Esta Interpreted MATLAB Function, hemos implementado este código que lo ven aquí, ¿ya? Para hacer trabajar la no linealidad dura del sensor. Porque el sensor tiene dos cosas. Que lo primero es que tiene un retardo, ¿sí? Y está modelado aquí, el retardo. Y tiene una no linealidad que está corregida aquí. Su verdadero funcionamiento es la línea continua y esta función de aquí aproxima en la línea en cortada, ¿de acuerdo? Entonces, bien, una vez que tenemos eso, ya tenemos un controlador y lo vamos a validar. Lo validamos, probamos, vamos diseñando diferentes controladores aquí. Aquí en lugar de poner este controlador ponemos otro. Se dan cuenta que aquí hay una ley. Aquí hay una ley que lo rige. Y una vez que tienes esa ley que lo rige, que ya funciona súper bien en simulación, aplicas la transformada inversa de Laplace y luego aplicas métodos numéricos. En este caso, porque puedes aplicar muchos, hay el Toasting, hay Euler, son métodos numéricos. ¿Por qué? Porque esto, si ustedes se fijan, cuando trasladas por la transformada inversa de Laplace, trasladas nuevamente al dominio del tiempo. ¿Por qué? Porque este controlador de aquí, hay que trasladarlo al dominio del tiempo porque lo tienes que implementar en un microcontrolador. No esto de aquí, porque esto es la simulación, ¿sí? Esto es el modelo matemático del sistema real. Pero lo que tú diseñaste es esta ley de control, el controlador. Y ahora tienes que aplicar la transformada inversa de Laplace y además una vez que aplicas la transformada inversa de Laplace, tienes una función del tiempo que va a tener derivadas e integrales, ¿sí? Porque aquí tienes polinomios en el dominio de la frecuencia, pero cuando trasladas a través de la transformada inversa de Laplace, vas a tener una función del tiempo, ¿de acuerdo? Y que va a ser una ecuación diferencial e integral. Y entonces te metes en un lío porque el microprocesador pequeñito solo no puede resolver ecuaciones, o sea, no puede resolver las operaciones de diferenciación e integración. Y lo que tienes que hacer es usar métodos numéricos. Nuevamente entra las matemáticas. Usas métodos numéricos para la diferenciación y la integración que puedan ser resueltas a través de aproximaciones, de algoritmos de aproximación. En este caso les dije de Euler o Euler, ¿sí? En castellano, ¿sí? De Euler, para poder sacar una ley que pongas a través de un algoritmo. Es decir, esto que sacaste aquí, sacaste transformada inversa, luego aplicaste un método numérico, en este caso Euler, y te quedaste con una ley en el dominio del tiempo discreto, porque eso sí se puede poner en un microprocesador, y te quedas con lo que ustedes observan aquí. Lo que ustedes observan aquí es el programa que gobierna o que está puesto, que está programado dentro del microcontrolador. Entonces, hay algo que se llama TS en este caso, que es el tiempo de muestreo. Nos dice cada cuánto se ejecute el programa. Se está declarando variables del RAM. Pepito, Anita, Patito, Perrito, Gatito, lo que sea, que ustedes le dan un nombre. En este caso, el error anterior, ¿sí? Que son registros de RAM, la acción de control y la acción de control anterior. Porque cuando aplicaste Euler y a la transformada inversa de este modelo de aquí,
te quedaste con un modelo con diferenciación e integración. Y al aplicar Euler, te quedaste con un modelo que, como ustedes pueden observar, solo tiene sumas y restas. Es la parte que dice UF es igual a 0.1 más 0.03 por TS. TS es un número. 10 milisegundos, 20 milisegundos es el tiempo cada el cual se ejecuta el algoritmo de control. Y miren que aquí hay una EOLD. ¿Qué es una EOLD? Es el error, porque el error es la referencia menos la salida del sistema. Miren, referencia menos la salida del sistema. ¿Ya? El error actual es E y el error anterior, ¿sí? Es el que utilizaste una iteración antes en el programa y se guarda a través de EOLD y también utilizas UFOLD porque esto es, está en tiempo discreto y tiene unos retardos y esos retardos vienen de aplicar la aproximación que acabé de decirles. ¿De acuerdo? Y, oh sorpresa, nos quedamos ya, fuimos. Sí, para recapitular, ya terminamos. Fuimos desde entender al problema, pasamos por diseñar la matemática, ¿sí? O sea, perdón, por modelar la matemática que lo gobierna, pasamos por diseñar una ley de control que permita que este sistema sea más rápido, sea más lento, o que este sistema siga una consigna, una referencia, que haga lo que queramos. Y esa es la ley que es la de aquí, la ley de aquí. Luego pasamos por las simulaciones y una vez que estuvimos claros de que esta ley que la diseñamos a través de muchos métodos que hay, ¿sí? Esa ley la podemos, ya estamos seguros, la implementamos en un microprocesador y aquí ustedes pueden ver el algoritmo. Entonces, bien, vamos a irnos. No sé si tienen alguna pregunta hasta ahora. Ya casi terminamos, en 5 minutos estamos terminando la exposición. Bien, entonces ahora nos vamos a ir al modelo que he creado para ustedes, ¿sí? Que es el modelo de simulación. Miren, aquí tenemos, sí, ya el modelo implementado. Miren lo importante que no es solo entender la parte matemática, sino saber implementar esas matemáticas en software a través, en este caso, de MATLAB Simulink, que es la parte gráfica. Pero también la puedes poner por código para simular, ¿de acuerdo? Entonces, miren, lo que tenemos aquí, vamos a entender el software. Aquí tenemos el retardo de transporte, miren, que era el tiempo TD, que hemos aquí colocado 0.2, que nos decía el retardo que existía entre que ingresa el aire combustible, que da 2 vueltas el cigüeñal del motor hasta aprovechar la energía que hay allí, y entonces sale el aire, sale los gases de escape. Era lo modelado aquí. Esta parte de aquí, la parte de arriba modelaba el flujo rápido de aire combustible y esta parte de aquí modelaba el flujo lento de aire combustible. Esta parte es el controlador que fue el objetivo del problema de control, porque era diseñar un controlador que permita que este sistema inyecte combustible y mantenga una cantidad de aire combustible adecuada, que era el nivel AF. Y luego aquí vamos a probar, le estamos dando un step. El step o el escalón unitario es una herramienta matemática básica que se utiliza para probar sistemas de control. ¿De acuerdo? Puedes probar con el step, puedes probar con el impulso unitario, en fin. Bien, entonces nosotros tenemos aquí, nos damos la vuelta, observen que esto es el aire combustible que hay. Perdón, sí, claro, no, perdón. Sí, el aire combustible que hay. Pero el aire combustible que hay no se censa. No se censa ese aire combustible. Lo que se censa, ¿sí? Es el oxígeno que hay en los gases de escape. Y esa dinámica está modelada en este elemento de aquí. 1 entre 0.s más 1. Y luego hay una función interpretada que es la que también les había puesto, que se llama faz, que está aquí, ¿no? Que está en este código de aquí. Se llama faz. Permítanme un momentito, voy a abrirlo. ¿Sí? Aquí está faz, miren. Está faz allí, la función, que coge y lo que hace es adaptar ese sensor, ¿se acuerdan? ¿Sí? Y al final, nos vamos con la simulación. Y vamos a entender un poquito la simulación y terminamos. Miren lo que tenemos. A ver, estamos aquí. En este caso vamos a simular 20 segundos. Observen, 20 segundos y vamos a poner ROM.
¿ya? Entonces, ya simuló y vamos a ver qué es lo que tenemos. Tenemos aquí, esta gráfica de aquí es el error, ¿sí? El error. El error entre el step que tú pones, que nosotros ponemos para probar el sistema, y la retroalimentación del sensor. Miren que el sensor está trabajando, dándote señales de mezcla rica, mezcla pobre, mezcla rica, mezcla pobre. Pero vamos a mirar esa alimentación que tiene, o sea, la señal que nos da el sensor. Miren, esta es la señal que nos está dando el sensor, ¿ya? Sube, baja, sube, baja, sube, baja su lectura. Sí, cada cierto tiempo, que es el tiempo del que habíamos hablado, que es el retardo el retardo que está modelado aquí, el retardo de medida, que era 0.1 o 2 segundos, no lo recuerdo. Ya. Vamos a mirar más allá y vamos a mirar la salida del proceso. Claro, es quizás un poquito complicado entender, pero ni tanto, porque si ya se los explico, espero que ya esté claro. Miren, lo que está pasando, lo que ustedes observan aquí, es que se está manteniendo la mezcla estequiométrica. Se está subiendo, se está bajando, se está subiendo, se está bajando. Ah, pero ustedes dicen, pero es que la estequiométrica era 14.7 a 1. Sí, claro, pero dividan 1 para 14.7 y les va a dar algo como 0.07. Y eso es lo que está ahora haciendo el sistema. Está controlando, ¿sí? Poniendo mezcla rica, mezcla pobre, mezcla rica, mezcla pobre, o sea, está ajustando la cantidad de combustible, ¿sí? En función de lo que está sensando, ¿quién? Este sensor ego, el de aquí, que se puede observar aquí, en esta gráfica. Esto es lo que sensa, voy a poner este de aquí, y esto es lo que está pasando. Permítanme un momento para poner las dos gráficas, sí. Esto es lo que está pasando, esto es lo que ya se está controlando. Miren cómo la gráfica está moviéndose muy bien, porque está llevando con el objetivo de control. ¿Cuál es el objetivo de control? Que a pesar de lo que pase, ¿sí? se esté ejecutando esto de mantener la mezcla estequiométrica. Miren que mantenemos alrededor de 0.07, que es la mezcla 1 entre 14.7. Miren que se mantiene, sube, baja, pero se está manteniendo. Y esa fluctuación, obviamente, podemos aquí sacar un promedio, es debido a la fluctuación que nos da este sensor, el sensor ego, que ya les dije que tenía un comportamiento altamente no lineal. Bueno, si tienen alguna pregunta sobre el ejercicio o sobre los conceptos que acabo de darles, pues es bienvenida a cualquier pregunta. Les agradezco por su atención. Hemos terminado con la exposición. ¿Preguntas quizás? Agradecemos su excelente participación. A continuación tendríamos la ronda de preguntas en el caso de haberlas y contamos con una que dice: ¿cuál sería el campo laboral ideal de un ingeniero mecatrónico, donde un ingeniero mecatrónico aplique todos estos conocimientos en control? De hecho, en todos los campos, en todos los campos en donde un ingeniero mecatrónico trabaje, va a estar inmersos los procesos de control. Bien, te voy a explicar un caso, ¿sí? Y es un caso que no me lo han contado en lo que yo estoy trabajando ahora, ¿de acuerdo? Ahora estoy trabajando en montar unos montacargas para un laboratorio en Quito, un laboratorio que investiga con el COVID y todo eso, y los montacargas. Resulta que tengo que yo controlar su velocidad, ¿de acuerdo? Tengo que controlar su velocidad. Entonces, el montacarga tiene cierto peso, el montacargas tiene cierto rozamiento, ¿sí? El peso cambia, ¿ya? El motor va a tener que mover va a tener que mover una masa que, recuerden que esa masa tiene inercia cuando se está moviendo, entonces la inercia es la propiedad de oponerse al movimiento oponerse a moverse u oponerse a pararse. Al final la inercia resulta que equivale a la oposición al cambio de movimiento. Entonces resulta que con la teoría de control, claro, allí hay un PLC, allí hay una cantidad de sensórica bestial, pero a través de la teoría de control he diseñado una ley que me permita mantener, o que el variador de frecuencia, que es el que mueve al motor, ¿ya? Me permita manejar esa ley
que es la que yo implementaré al PLC para que el PLC dé el comando al variador de frecuencia para que mantenga la velocidad deseada que quiero para el montacargas. Entonces, esto del control es algo que es a diario. Ustedes lo pueden tener. Sin embargo, resulta que mejor alguien se va, dice que es ingeniero y se va al ojo. Ah, bueno, vamos a regular un poquito más. Y pones heurísticamente, para no decir al ojo, empiezas a regular las velocidades, ya está funcionando. Y no haces funcionar la ingeniería. Claro, eso cuando tienes suerte y te funciona bien. Pero cuando los rangos de trabajo son demasiado precisos, demasiado cerrados, pues entonces resulta que ya lo heurístico no te queda. Entonces tienes que echar mano del control. Y te acabé de dar un ejemplo de ingeniería mecatrónica en donde habría gente que no utilice, ¿sí?, el control y gente que sí lo utilice. Entonces, ¿en qué campos? Tú como ingeniero mecatrónico te puedes ir a la ingeniería automotriz. Tú como ingeniero mecatrónico te puedes ir a resolver problemas de mecánica. Te puedes ir a resolver problemas de hidráulica. Te puedes ir a resolver problemas incluso de control de velocidad de los portones, de los motores de los portones. Te puedes ir no solo a controlar, a reparar. Te puedes ir a diseñar un sistema que funcione bien, ¿sí? Te puedes ir a diseñar un vehículo autónomo. Te puedes ir a diseñar un sistema de inyección. Ya, ahora yo no me meto en la parte del emprendimiento, porque yo solo me meto hasta la parte de trabajar, de explicarte en cómo funcionan las cosas y la metodología que tú usas para poder entender los problemas y resolverlos. ¿Sí? La idea de negocio es otra cosa, ¿sí? Y entonces ahí hay que tener mucho cuidado. Les doy otro ejemplo. Hemos trabajado hasta recién con mapas, ¿ya? Hemos trabajado con mapas de Google. Resulta que para controlar trayectoria, ya, en los mapas, o sea, para nosotros calcular las trayectorias de los vehículos en mapas, también utilizamos teoría de control. O les doy otro ejemplo. Ya les di el del rover, les doy otro ejemplo. ¿Cómo creen que los discos duros, no los sólidos, sino los de antes, que, ojo, no están desaparecidos, ya están en auge todavía, porque ellos pueden manejar capacidades de miles de terabytes. Entonces, por eso siguen todavía, en los centros de almacenamiento siguen siendo útiles. Pero ¿cómo creen que el cabezal del disco duro va y se acerca hacia el plato, el disco que está girando, el disco magnético que está girando, a través de la resolución del programa de control? Lo mismo pasa en las bases de datos, lo mismo pasa en la temperatura, el control de temperatura de tu procesador, ahora mismo en el computador en el que estás. Son problemas resueltos de control. Entonces tienes para aplicar mucho. Bien, espero haber resuelto tu pregunta. ¿Hay alguna otra más? Muchas gracias, ingeniero. Sí, por cuestiones de tiempo solo vamos a leer una pregunta más que dice, muy buena exposición, ingeniero. Una pregunta, Gracias. ¿cómo se pueden mejorar los picos de la simulación? Ya, los picos de la simulación se pueden mejorar de dos maneras. Una de ellas, poniendo un filtro, ¿sí? Un filtro pasabajos, pero quizás no es lo adecuado. Pero la segunda manera es cambiando la dinámica del sensor. Resulta que el sensor, recuerden que lo que les decía, el sensor ego todavía se trabaja en investigaciones para poder sacar sensores que no tengan ese retardo. De hecho, lo que ustedes acaban de ver en la simulación, estas oscilaciones, son debido a que para que aguante mucho kilometraje el sensor sin dañarse, el sensor va conectado a un relé. Y eso es lo que acabamos de simular aquí en realidad. Y por eso es que tú ves la oscilación, ¿ya? Si tú cambias la tecnología del sensor ego, pues entonces no va a pasar nada. Pero al final no nos importa porque esto está siempre, y si tú te vas a un vehículo, las personas que tengan la oportunidad de manipular, van a ver y escaneas un vehículo, vas a ver el mismo comportamiento que te dice mezcla rica, mezcla pobre, mezcla rica, mezcla pobre. Es decir, el sensor ego siempre tiene esa dinámica. En realidad, siempre es así. Pero puedes mejorar el proceso a través de de cambiar de tecnología de sensor. Muchísimas gracias, ingeniero. Agradecemos su participación y también agradecemos a todos los participantes y darles una cordial invitación para la siguiente parte del seminario que está a continuación a las 4 de la tarde. Esperamos contar con su presencia y muchas gracias, ingeniero. Perfecto, les agradezco por la invitación y a ustedes por su interés, por sus preguntas muy acertadas. Espero mirarnos en su momento en las clases, sobre todo para las personas que no han tenido clases conmigo. Bueno, esperamos
compartir y además entablar una amistad y una relación de ingeniería pues con ustedes. Gracias por su atención y que tengan una buena tarde. No se olviden, por favor, llenar la encuesta que les vamos a enviar a la parte del chat, por favor.